Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a esta primera semana del curso de FCC 22000. Sé que se me ve poco la cara, pero lo importante es que vean la presentación y que me escuchen. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es la introducción a los sistemas de certificación bajo el GFSI, entender lo que es el GFSI. Vamos a ver la introducción a la norma FCC 22000, cómo ha crecido, cómo ha nacido. Vamos a ver cuál es el alcance de la norma y cómo es la gestión en general cuando uno se quiere certificar. Entonces, lo primero que tienen que entender es que una entidad de certificación, que es quien certifica una norma, a su vez también es auditada por un organismo de acreditación. Por eso, para aquellos que ya están certificados, ya saben que sus certificados tienen un aval de una entidad de acreditación que es quien los audita a las entidades de certificación. Y por lo tanto, cuando nos bajamos las directrices de la norma, de la FCC 22000, vemos que también hay términos y condiciones para las entidades de certificación. No confundamos la certificación, que es lo que hacen las entidades de certificación a través de sus auditores reconocidos, de lo que podríamos llamar una calificación, que es cuando tienen una auditoría de segunda parte de sus clientes, pero eso no es una certificación. Hay algunos estándares, no voy a hablar aquí de esos, sino que vamos a hablar de FCC 22000, pero hay algunos estándares como el SQMS que sí entrega un certificado de haber pasado la auditoría bajo ese estándar SQMS. Pero en general, cuando tenemos un protocolo, una especificación de cliente, eso no se llama auditoría de certificación, sino que simplemente se califica a la empresa en función de ese protocolo que, entre comillas, se ha inventado este cliente. Entonces, ¿cómo nace esto? Esto nace porque hay intereses comunes de supermercados y las empresas líderes del mercado en inocuidad de alimentos, no queremos dar nombres, sobre todo en asegurar la inocuidad. Recuerden que food safety es inocuidad alimentaria. En todos los países de habla hispana, menos en España, que es donde vivo, food safety está traducido como inocuidad alimentaria y en España se ha traducido como seguridad alimentaria. Por eso, discúlpenme, hace varios años que vivo aquí y si me escuchan hablar de seguridad alimentaria es un error y tenemos que hablar de inocuidad alimentaria. También las grandes empresas quieren proteger la marca, quieren delegar responsabilidades, ¿sí? Entonces por eso se certifican las empresas, porque bajo la campana de la certificación hay un ojo experto que está diciendo que la empresa lo ha hecho bien. También a través de una certificación de una norma bajo el GFSI tenemos evidencia objetiva de que las cosas se han hecho como es debido. Y a veces, esto es muy pocas veces, pero nuestra experiencia nos ha marcado que lamentablemente cuando tenemos auditorías de segunda parte, a veces se usan también para ajustar los precios. Entonces, ¿qué es este sistema internacional de reconocimiento? ¿Cómo nace el GFSI? El GFSI no es una norma, sino que es un conjunto de estándares bajo el cual se han puesto de acuerdo el Comité Internacional de Empresas o el Foro de Negocios de Alimentos y empezó a tener más movida en fines del 1999, el 2000. ¿Por qué? ¿Y cómo nació esto? Porque cada empresa era auditada por un auditor, cada auditor venía con su librito, su checklist, y dependiendo de cómo había sido formado ese auditor, si más en microbiología, si más en procesos, si más en peligros químicos, entonces veía peligros y sobre todo aplicaba no conformidades y hacía bailar a la empresa en función de la mirada de ese auditor. Entonces, para unificar criterios se ha formado lo que se llama el GFSI, que son las normas que están aprobadas por este comité bajo determinados estándares. Y por eso las normas
y estamos hablando, como vamos a ver más adelante, de la BRC, la IFS, la FCC 22000, tienen revisiones y tienen algunos ajustes a lo largo de la misma versión. Entonces, para repetir, el GFCI no es una norma, es un procedimiento de reconocimiento. ¿Y cuáles son estas normas? Entonces, como bien pone ahí, lo que les sugerimos es que estén actualizados en cuáles son las normas bajo el GFCI. Yo antes había nombrado la BRC, la IFS, además de la FCC 22000, que es el curso que vamos a hacer, pero como ven hay varias nuevas, Canada Gap, Fresh Care, para acuicultura, Global Gap, Asia Gap, Primus GFS, Primus Lab es un laboratorio americano, SQF, que es una norma muy importante en Estados Unidos. Entonces, manténganse siempre actualizados con esta norma, con lo que va sacando el GFCI, porque constantemente está emitiendo protocolos de cuáles son las normas. Entonces, aquí las tienen, cuáles son las que están aprobadas. Por eso podemos hablar de que la FCC 22000 es una norma bajo el GFCI. Bien, entonces, ¿cómo está compuesta? Y este concepto lo vamos a repetir bastante en esta primera parte. Porque, por ejemplo, para la BRC tenemos una norma BRC, para la IFS tenemos una norma, pero para la FCC 22000 no tenemos un librito con una norma, sino que tenemos por lo menos dos, que es la ISO 22000, como vamos a ver ahora, que tiene toda la parte de HACCP, de trazabilidad, de gestión de acciones correctivas, etcétera, y mejora continua. Y por otro lado tenemos los programas de prerequisitos bajo la ISO 22000 XX, como vamos a ver ahora, dependiendo de dónde está el alcance de mi certificación. Más, y esto es algo nuevo de versión 4.1, ahora estamos en la versión 5, módulos adicionales. ¿Qué son estos módulos adicionales? Pues esto fue, como les digo, una exigencia del GFCI, por ejemplo, módulo adicional de un cliente. Puede ser un módulo adicional de libre de gluten, de un cliente como ASDA, que es un cliente inglés, etcétera. Esto es algo que del Food Safety Modernization Act, es todo un módulo adicional. Bien, entonces, esta es otra manera de ver la norma, y es agregándole el módulo de la ISO 9001, ¿sí? Recuerden que estamos bajo la campana de lo que es la ISO. Y eso se llama FCC 22000Q, de Quality. Entonces, certificar en conjunto y alineadas la 22000, la FCC 22000 con la ISO 9001, es una auditoría que tiene un único certificado de FCC 22000Q de Quality. Bien, entonces empecemos a explicar brevemente, a pesar de que la semana que viene solo vamos a hablar de la ISO 22000, pero vamos a introducirlos. ¿Qué es la ISO 22000? La ISO 22000 es una norma que surgió en el 2005, bueno, empezó a discutirse en el 2003 aproximadamente, y como siempre, como en toda norma, participan en su desarrollo expertos, representantes de organizaciones internacionales y la comisión del Códex. Entonces, bueno, 2001, incluso antes. Cada país tiene una representación de la ISO, donde hay un comité de expertos que discuten las normas. Entonces, aquí en España es AENOR, en Argentina era, se me fue, pero yo era parte de, no importa. Y entonces cada comité de expertos van discutiendo los pequeños capítulos de la norma. Y fue así como que en septiembre del 2005 finalmente se aprobó la ISO 22000, IRAM. IRAM es en Argentina. Y fue hasta recién el 2018, hace 2 años, que cambiamos de versión. En julio del 2018 ya estamos bajo la ISO 22000 del 2018, que empezó a aplicarse a partir del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la semana que viene? Toda la ISO 22000. Y les adelanto que lo que ha hecho la ISO 22000 en el 2018 fue alinearse más con las otras ISOs. Por lo tanto, tiene un enfoque basado en procesos muy fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Que para todos
los protocolos de gestión, tenemos que tener un PDCA, Plan do Check Act. Tenemos nuevos términos y definiciones y un punto nuevo que es el contexto de la organización y ver cuáles son las amenazas y los riesgos y las oportunidades tanto propias de la organización como de factores externos. Es una mirada más ISO, la gente que está acostumbrada con la ISO 9001 ya sabe cómo es esto, pero para aquellos que solamente están en alimentos y que lo único que veían de gestión y de amenazas, entre comillas, el análisis de peligros, pues esto los saca un poquito de su estatus de confort y tienen que hacer un análisis FADO, lo vamos a ver la semana que viene, que ese es el punto 4.1, y en el punto 6.1 volvemos con el plan do Check Act y cómo le damos forma en el tiempo con ese análisis de oportunidades y de riesgos. ¿Qué otras cosas tiene la ISO 22000? El concepto de liderazgo, la política, por supuesto, la planificación, los objetivos, cuestiones de infraestructura de ambiente de trabajo sabemos que es muy pobre. Y luego el capítulo 7 son los elementos del sistema de gestión de inocuidad de alimentos, donde tenemos la formación y el control de información documentada. Antes, en el capítulo 7, es donde estaba el HACCP, el HACCP. Ahora se cambió al capítulo 8. El capítulo 8, como ven, es todo de operación, de la planificación de los programas de prerequisitos y programas de prerequisitos operativos. Y también los temas de verificación, con la gestión de las acciones correctivas, las correcciones y la manipulación de productos potencialmente no inocuos. Y el capítulo 9 se deja enteramente, que es un capítulo, como ven, antes llegábamos solamente hasta el capítulo 7, es de evaluación de desempeño, de seguimiento, medición, análisis y evaluación, de auditoría interna y en general de revisión por la dirección, que antes lo teníamos arriba, y de mejora continua. Bien, cuando salió la ISO 22000 a secas, estamos hablando del 2005, quería entrar a hacer un estándar más bajo la campana del GFSI. Y eso no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque les faltaba especificidad de los programas de prerequisitos. Entonces, muy rápidamente, y de la mano de Kraft, Unilever, Nestlé y Danone, salió la PAS 220, digo bien, que fue muy rápidamente aprobada, y entonces fue cuando nació la FCC 22000, que era la ISO 22000 que ya estaba, más los conceptos de prerequisitos que están descritos en la PAS, estaban descritos en la PAS 220. Como ven, el borrador final fue en agosto del 2008 y en septiembre ya salió. Y en el 2009 es el que aún tenemos para alimentos, que es la ISO 22002, que está casi alineado al original, que es la PAS 220. Entonces, cuando hablamos de alcance, para la FCC 22000 no es solo alimentos, sino que puede ser también empresas de transporte, de catering, de farming, de producción animal, de retail, de producción de productos químicos, etcétera, etcétera. Y cada una entonces va a tener, como aquí está muy especificado, lo pongo en la transparencia siguiente, cada una tiene su programa de prerequisitos. Es decir, para alimentos, y es el que vamos a desarrollar en este curso, es la ISO 22002-1. Pero para catering es la 2/2. Para farming, sí, para granjas es la 2/3. Para envases, que entiendo que hay alguien que está en envases, es la 2/4. Para alimentación animal, la 2/6. Lo pueden leer solos, no se los voy a leer, no los voy a aburrir. Es decir, por eso tenemos que la FCC 22000 es el tronco de la ISO 22000 para el análisis de peligros, y luego tenemos programas de prerequisitos específicos dependiendo de cuál es el alcance de mi certificación. Bien, esto lo pueden leer solos, no los voy a aburrir. Nosotros en la cursada vamos a ver la de Food en la semana 3, digo bien, pero les quería presentar cómo están
alineados y presentados para otros alcances diferentes a alimentos. Por eso lo paso rápido, ustedes lo pueden ver tranquilamente. Entonces, repitiendo y unificando criterios. Para la certificación de la FSC 22000, ¿qué necesitamos? Los requisitos de la ISO 22000, los requisitos de los programas de prerequisitos, como les dije, ISO 22002/X, y algo nuevo que son los requisitos adicionales, que es lo que vamos a ver en la semana 4. Requisitos adicionales, ¿por qué? Porque como les dije, esto está bajo el GFSI y a medida que iba saliendo había requisitos que no estaban contemplados en la FCC, en la ISO 22002 inicial y tenían que estar alineados.